Regina, ella es Conchita y Fernando. Estamos en nuestro canal Fernando Emilio Saavedra Palma con Ajedrez Cultura en México y algo más en el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema interesante acerca de Club Casa del Lago. Entonces, suscríbete a nuestro canal, danos like al video, compártelo y ahorita nos vemos. Adiós. Gracias, Regina. Gracias, Regis. Hola, Emilio, buenos días. Hola, Conchita, buenos días. Buenos días a todo el público que Regis, nos escucha. buenos días. Buenos días. Un saludo genial a Saúl, que siempre nos escribe, ¿sí? A Hipatia, a Mar Bonilla, antes que nada. Les mandamos un cordial saludo. Gracias por vernos y por seguirnos. Y gracias por hacer sus comentarios. Y por sus opiniones. Son nuestros más fieles seguidores por el momento. Gracias. Bueno, voy a hablar del ingeniero químico Mario Jiménez Rodríguez, en paz descanse, que en una segunda etapa trabajó en la Casa del Lago, que puede ser taller club o club taller, no sé cómo se diga, pero es un club porque asisten muchas personas, es un taller y está en el mejor y maravilloso lugar de la Ciudad de México. Tenemos en la parte de atrás al castillo de Chapultepec, Ilustrado por él. Ilustrado por un servidor, porque ahí es donde se reúne el taller de Casa del Lago. La Casa del Lago es un centro cultural ubicado en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Y ahí surge un taller de ajedrez hace muchos años, que lo trabajó un gran literato mexicano, que es Juan José Arriola. Pero tengo que decirles que Juan José Arriola invitó al ingeniero, ¿sí?, Alfonso Ferriz Carrasquedo, que tenía mucho nivel ajedrecístico, y a partir de don Alfonso empezó a invitar a muchos ajedrecistas de aquella época. Entre ellos me viene a la memoria ahorita, por ejemplo, de la vieja guardia, don Armando Acevedo, que ahorita lo voy a comentar más adelante, y diferentes personalidades que iban a ese club. Pero se formó también porque el maestro Arriola desarrolló algo que se llamó poesía en voz alta. Poesía en voz alta. Entonces había danza, poesía y ajedrez, una fórmula mundial, ¿sí? Sí. A partir de muchos años que se llevó ese club, digamos que, ¿en qué fecha se hizo la Casa del Lago Chapultepec, Regina? De 1876 a 1911. ¿Qué se hizo? ¿Quién la hizo? Hizo la construcción de la casa el presidente Porfirio Díaz. O sea que maravillosamente, Por mandato de Porfirio Díaz. maravillosamente, de ahí, desde el castillo de Chapultepec, uno observa y ve lo que es Reforma. Ahí paseaban los caballos, haciendo un émulo de Reforma, lo que vienen siendo los Campos Elíseos en París, ¿no? Una costumbre muy monárquica, de reyes, ¿no? De aquella época, ¿no? Pero Arriola, con esa intención literaria, mezcla el ajedrez, llega el maestro Ferriz y empieza a surgir en este espacio el taller club taller. Club taller. Cuando llega el maestro Mario Jiménez, que ahorita Conchita nos va a hacer una lectura, desarrolla a diferentes jugadores y a mí me invita por esos años. Él se queda como director de la Casa del Lago, me manda con la dirección para platicar, para presentar un libro mío de aquella época, que en su primera edición fue que es Cuenta el cuento de ajedrez, ¿sí? Cuenta el cuento de ajedrez, y en la parte de atrás me lo dedica el maestro Alfonso Ferriz Carrasquedo, Gilles Rousset, Mario Jiménez, el presidente de la federación de aquel entonces, Hermes Maya Solís. Esa es la primera edición y esta es una segunda edición, porque bueno, tuve bastante éxito, y esta presentación de este libro se hizo en la sala cultural ahí de Rosario Castellanos, y ahí recuerdo que asistió don Armando Acevedo y el maestro internacional Gilles Rousset Livni, entre otros. Sí. Estoy hablando de hace muchos años. Lo que hacemos en este programa, en este canal, es historia del ajedrez en México, para que las nuevas juventudes vean lo que ha sido el ajedrez en la Ciudad de México, que despega para todo el mundo, porque Exacto. actualmente ahí, ¿qué se hace, Conchita? Se llevan torneos. Sí, se llevan torneos
y igual los talleres que nos comenta de lectura en voz alta, pero que vean todo el bagaje cultural que existe en nuestro país con el ajedrez y que los maestros que han participado en ello, que han hecho una gran labor también, que hay que aplaudírselas. Yo recuerdo en aquel entonces a Víctor Hugo Martínez Camacho, que es árbitro, y a Jesús Corona, que es árbitro, y también juegan hasta la fecha, por ahí andan los dos amigos míos de aquella época, muy apegados a Mario Jiménez, que también entrenó mucho a Alberto Escobedo. Haremos en su momento lectura de ciertos personajes que se entrevistaron en Ajedrez, Pasión y Misterio, con Juan Cervera y un servidor que fue llevando a cada uno de ellos de la mano a la pluma del maestro, ¿no? Así es. Por otro lado, me gustaría comentar que este taller de voz alta, de poesía en voz alta, lo continuó Alejandro Aura. Alejandro Aura es un escritor también muy famoso, que está casado, por cierto, con una escritora que se llama Carmen Boullosa, ¿sí? Creo que radica en Nueva York actualmente. Tiene un hermano que trabaja también como escritor, se apellida Boullosa, y recuerdo que tienen un programa muy interesante de La Dichosa Palabra, en donde está Germán Ortega, otro participante interesante de ese programa, que su hijo tomó clases conmigo en otra institución que yo di muchos años, que es la primaria Gentry. Sí. Todo esto hago el comentario porque todo se va enlazando, la cultura de esta fórmula de la poesía, la literatura, el ajedrez, la danza, la música, va muy unido del brazo uno con el otro, ¿no? Así es. ¿Qué comentas, Conchita? Bueno, hago lectura ya, si gustas. Nada más un comentario que está pasando ahorita, algo muy interesante. Anteriormente, el castillo de Chapultepec, hasta la presidencia anterior a Lázaro Cárdenas del Río, era el lugar donde atendían los presidentes. Ahí estaba Plutarco Elías Calles, si no mal recuerdo, los presidentes subsecuentes hasta llegar con Lázaro Cárdenas del Río, el general, que se lleva la presidencia de ahí, se la lleva a Los Pinos y cambia de cuatrienio, se vuelve sexenio y le pone Los Pinos porque había un lugar en Tacámbaro donde era su esposa, doña Amalia Solórzano, que se llamaba Los Pinos y por eso le puso a él Los Pinos a este lugar y se quedó como oficina de presidentes. Y actualmente el presidente actual se lleva a Los Pinos, se lo lleva al Palacio, a Presidencia, al Zócalo, hasta la Ciudad de México. La oficina donde despacha actualmente el presidente. Donde despacha actualmente el presidente López Obrador. Palacio Nacional. A Palacio Nacional. Y el ajedrez se abre la FENAMAC, un centro de alto rendimiento ahí en Los Pinos. Ahí en Los Pinos. O sea que el ajedrez está permeando en la Ciudad de México, en varios clubes de los que hemos hablado y evidentemente en toda la República Mexicana. Me gustaría que Conchita les hiciera un fragmento de la lectura de la poesía, de la lectura de la entrevista hecha por el maestro Cervera. Por favor, Conchita, adelante, si eres tan amable. Gracias, les haré lectura entonces de la entrevista hecha por Juan Cervera Sanchís al maestro internacional. Es maestro internacional por correspondencia. Mario Jiménez Rodríguez. Y comienza así. Para nosotros el ajedrez no es un juego, es un arte, es cultura, nos dice el ingeniero químico Mario Jiménez, World FIDE Instructor y FIDE Master, así como director de Linares Chess Club, director ejecutivo de la zona 2.3 de la FIDE y director operativo de la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez AC, FENAMAC. Guarda un instante silencio y nos narra: yo descubrí el ajedrez cuando en segundo año de primaria tomé uno de los volúmenes de la enciclopedia británica que había en casa, la abrí y encontré en la sección de juegos y deportes un diagrama del tablero con sus piezas. Solo aprendí a mover las figuras. La primera partida que vi fue la llamada Inmortal, disputa entre Andersen y Krzyzewski, y me impresionó muchísimo. La pieza que más me atrajo y a la fecha me sigue atrayendo es el caballo. ¿Por qué la mayoría de los jugadores menosprecian a los peones? Es muy sencillo, es por falta de conocimiento profundo. Yo cuando evalúo a un entrenador,
Una pregunta obligada es su conocimiento en la enseñanza del tema en la estructura de peones. Si sabe de ello es un buen entrenador. Si no sabe, quiere decir que es un entrenador no preparado. ¿Cómo se evalúa el trabajo de un entrenador? Sencillamente por los resultados. ¿Cómo fue que un día llegó al bosque de Chapultepec en busca de un maestro y se convirtió en el director del taller de ajedrez de Casa del Lago? En 1989 regresé al bosque, encontré a viejos amigos, jugamos unas partidas, pero como ninguno pudo ganarme, me invitaron a reunirme con ellos los sábados para jugar, dándoles ventaja de tiempo y de material. Poco tiempo después, preferí enseñarles. Ellos propusieron reunirnos los domingos en la Casa del Lago, donde prácticamente estaba abandonado el ajedrez. Nosotros llevábamos ajedrezes, tableros, relojes y todo lo que fuera necesario. Pedimos autorización al director de la Casa del Lago, Raimundo Figueroa, quien a través de la licenciada Lorena Aguilar, directora administrativa, nos dio la opinión por 3 meses con la condición de que si funcionaba, continuaríamos. Aquellos 3 meses se convirtieron en 6 años. El desarrollo que tuvo el ajedrez en México en el nivel nacional a través de la Casa del Lago y nuestro club de ajedrez, Linares, puede resumirse en los siguientes resultados. Número 1. Se formó un equipo de trabajo integral de aproximadamente 20 miembros, muchos de ellos los más fuertes jugadores de México en esos años, mismos que fueron contratados para dar exhibiciones dominicales durante 2 años. Número 2. Se realizó el primer torneo selectivo olímpico nacional durante la gestión del licenciado Fernando González Morales, presidente de la Federación Nacional de Ajedrez en México. Número 3. Se realizaron 2 matches en 1995 contra los mejores jugadores cubanos radicados en México. El resultado fue un perdido y otro empatado. A partir de 1996, Linares Chess Club, por así convenirle a sus intereses de desarrollo y crecimiento, se independizó de la Casa del Lago, dejando un sistema perfectamente estructurado. Maestro, ¿qué es para usted lo más importante del ajedrez? Su aspecto formativo y cultural. Eso es más importante que ganar o perder. Reitero lo dicho, para nosotros el ajedrez no es un juego, es un arte, es una palabra, es cultura. Esto Bravo. Muy bien. fue entre los logros de la Casa del Lago por Mario Jiménez. Rodríguez. Bueno, en este caso es importante ver cómo el ajedrez sigue estando en ese espacio. Yo todavía recuerdo a uno de los maestros jóvenes que llegaba a jugar con nosotros al club de ajedrez La Cabaña en la Colonia del Valle, que se llama Lenin Velázquez Toledo. Creo, no estoy seguro, que sigue él estando ahí en Casa del Lago. O sea, los ajedrecistas de corazón le vamos dando secuencia a las cosas. Yo recuerdo en 1975, hace muchos años. ¿Cuántos años tenías, Conchita? 1. Conchita tenía 1 y yo tenía 15, 16. Entonces me invitaron a jugar un torneo, estaba del presidente José López Portillo, y nos invitaron a jugar un torneo a la Academia de Pintura de San Carlos. Y cuando llegamos ahí, me acuerdo que iba un compañero de nosotros que lo conocimos porque trabajaba en la agencia de noticias Notimex, y en esa época, en esas fechas, la dirigía entonces Pedro Ferriz Santa Cruz, ¿sí? Y él trabajaba en esa agencia. Okay. Y fuimos Rafael, el arquitecto, que sigue andando por ahí trabajando con varias cosas de ajedrez. Hace poco me mandó algo por Facebook. El arquitecto Martínez, Rafael Martínez, y yo, como amigos, como estudiosos del ajedrez de los libros que empezábamos en esa época, ¿no? Sí. Fuimos a jugarlo, y con Víctor Whitburn trabajábamos el ajedrez a veces en un restaurante que se llamaba El 5-0, era una tortería que estaba en Insurgentes al lado de Notimex. Entonces mandaban a comprar muchas tortas de Notimex ahí, y el dueño era amigo nuestro, en paz descanse también, Alejandro Mieres Hermosillo, era dueño de ese lugar.
Ahí me tocó comer a tortas a Diceu Dimaraus o algo así, un jugador de fútbol de la selección de Brasil que estaba en México. Wow. Y se conocía a muchos personajes ahí de la vida cultural de México. Sí, es impresionante. Es que en la Ciudad de México se encuentra uno a muchas personalidades y con el ajedrez aún más. Aún más. Aún más. El ajedrez te hace que la gente se te acerque, te pida, que le des clases, etcétera, ¿no? Y llegamos al torneo a San Carlos. Y de repente en las listas de pareos que están pegadas, vemos contra quién nos juega la primera ronda, la segunda ronda, contra quién nos toca, Conchita, gracias, y así sucesivamente. Y de repente llegué a la lista de pareos y íbamos, Rafael y yo, llegamos, nos paramos y llega Víctor y dice, Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, vengo a jugar aquí. ¿Contra quién creen que me tocó? dice, no, pues no sé. ¿Contra quién? Contra Juan José Arriola. Le voy a dar una barrida. Van a ver, van a ver, van a ver. Ya se fue. Víctor que jugaba con nosotros. Y Rafael se fue a su mesa, yo a mi mesa, y al terminar el torneo, nos encontramos a Víctor, ¿no? ¿Cómo te fue, Víctor? ¿Cómo te fue, Víctor? Gané, como les dije, muchachos, ¿no? Entonces, estar conviviendo en los torneos con personalidades como don Juan José Arriola, que él siempre ¡Qué maravilla! le dio seguimiento al ajedrez toda su vida. Toda su vida. Igual yo, si llegaré anciano y Dios me lo permite, pues también seguiré jugando con los jóvenes, enseñando. Difundiendo. Que eso es lo bonito, ¿no? Del ajedrez, acercarse con personalidades. Hacerlo llegar a muchas Más bien, personalidades, igual a toda la gente. Lo maravilloso también es conocer personalidades del ajedrez y convivir con ellas, y estando en un torneo pues aún más. Y de diferentes ámbitos también. Así es. Y de diferentes ámbitos, sí. Entonces, ese torneo fue de los primeros que yo empecé a jugar, muy animoso. Pero ¿querías comentar algo de la Casa del Lago, Regina? Por favor. Así es, quería comentar que en la Casa del Lago se manejan diferentes actividades como artes visuales, teatro, danza, música, ajedrez, impulsados por Juan José Arriola, como se acaba de mencionar, y se mantiene a través de los distintos torneos que se celebran anualmente. Ok. También pues me gustaría comentar que se caracteriza por su extraordinaria capacidad para promover el encuentro cultural y generacional entre la vanguardia y la tradición. Cuando haya semáforo verde, visítenlo, es un lugar increíble. Ahí Casa del Lago es un lugar maravilloso y aparte tiene un restaurante delicioso, increíble, con una vista padrísima. El lago está ahí también. Sí, claro, uno sale, ve el lago, hay actividades de pintura, hay actividades de todo tipo, camina uno entre semana, puede estar uno tranquilo porque sábado y domingo asiste mucha gente, ¿no? Al trenecito, a toda la zona de Chapultepec, al zoológico también de Chapultepec. Muchísima gente. Sobre Reforma hay mucha arte, ¿no? A unas cuadras también está el auditorio donde van todos los cantantes famosos a hacer sus presentaciones. Es una zona muy interesante. Y el ajedrez, pues cuando uno está dando clases en esos lugares, mucha gente se acerca. Yo jugué una partida, me acuerdo, con Mario, ahí en paz descanse, tranquilo, sin reloj, tranquilo, bueno, una partida clásica normal. Sin presión. Sin presión. Hay algo histórico que dicen en el argot, en la forma de hablar de los ajedrecistas de mi generación, que vuelvo a repetir, tengo 60 años y lo repito video tras video, porque ya 60 años y andar con casi 50 o 45 en el ajedrez, es dejar historia vivencial también hablada. Entonces, se jugaba ahí, yo jugué con muchas personalidades de ahí de Chapultepec ya grandes, que eran jugadores medianos, jugadores un poco de tipo de café, no eran estudiosos, no habían libros, entonces buscaban siempre divertirse, entretenerse, ¿no? Me tocó ver a don Julio, ahí otro personaje que vamos a hablar del Club Martí, que se ha sentado ahí afuera del metro Hidalgo. Sí. Lo apoyó mucho don Alfonso Ferriz. Entonces, ya para finalizar un poco la historia de Casa del Lago, es el maestro Juan José Arriola, lleva el ajedrez ya profesional de esa época, don Alfonso Ferriz Carrasquero. Después de algunos años, Mario Jiménez Rodríguez lo retoma, lo acabamos de leer en su Entrevista.
y lo sigue, menciono a Lenin Velázquez Toledo porque es el último chico que yo vi ahí trabajar, probablemente haya otros jóvenes. Actualmente hacen un torneo cada año, ¿no, Regina? Sí, así es, anualmente hacen torneos, se distinguen por hacer torneos anualmente. Anualmente. Así como en muchas partes de la Ciudad de México se hacen torneos, o en la provincia, ¿no? A mí me tocaba que año tras año, en los 80s me invitaban a ir a jugar al León, a la Feria de León, en enero se hacía el torneo en León, ¿no? Hay torneos en Oaxaca, por ejemplo, el máximo torneo de México internacional en Yucatán, el Carlos Torres Repeto, importantísimo a nivel internacional. Jugadores de toda la República llegan, viajan con sus hijos o viajan, por ejemplo, había una cuota gigantesca que me tocó a mí entre 1000 jugadores que llegaban a la Ciudad de México cuando estaba yo como director cultural de la Federación con el maestro Hermes Maya Solís. Encontraba una gran cantidad de jugadores que venían, ¿no? Con sus familias. Entonces este movimiento se va a ir acrecentando poco a poco, pues evidentemente por el apoyo que ha dado los medios de información, como las películas, ¿no? Que próximamente haremos un comentario de cuál es la actriz principal de la película de Gambito de Dama. Anya Taylor-Joy. Y comentarles también que vean la película Torre por Torre, que no habíamos mencionado el título en el otro video, así que por favor, gracias, Regina, por véanla y se las recomendamos, es buenísima. El docudrama de Juan Obregón y el señor Garza. Sí. Véanlo, también es un interesante, una interesante información acerca del maestro Carlos Torres Repeto. Ok, por otro lado, a mí también me gustaría decir que todas las ilustraciones que he venido haciendo están preparadas también para editar un libro, que ya llevo, como les mostré, el cuento de ajedrez, que lleva muchos años, se ha contado en escuelas, se contó ahí en Casa del Lago con la presentación del libro, se contó también en Casa del Lago con otra presentación con el maestro Mario Jiménez, se ha contado en escuelas, en centros culturales, por ejemplo en el Museo Dolores Olmedo. También, un lugar mágico. Ahí se presentó. En provincia lo hemos contado en Michoacán, en diferentes lugares, ahorita acá en Sinaloa también. Y es un cuento vivo, ¿no? Que queremos seguir llevando acercándolo a los niños, a los maestros, en los lugares que podamos, lo vamos a ir presentando. Esa es la forma en las escuelas de motivar. Por ejemplo, en las primarias, contamos el cuento, todo el alumnado nos observa, lo ve, se interesa por el ajedrez. Interactúa, los hacemos interactuar. Ajá. E inmediatamente ya se les da la opción a que formen su club. ¿Cómo forman un club, Regina, los niños? Bueno, pues su club lo van formando, hacen un pequeño club o pueden ser de 10 tener máximas personas o compañeros en un club y van realizando las diferentes actividades ajedrecísticas. Empiezan a mover las piezas en el club, ¿no? Conocer el tablero, las piezas, sus movimientos y sobre todo que haya entre los niños interacción y convivencia. Siempre lo hacemos de la forma más sana. Normalmente consiguen un ajedrez de madera. Entonces vamos a dar un tip muy importante para los papás, para que no gasten dinero y luego se enojen con la comunidad ajedrecística, porque hay ajedreces carísimos, güey, hermosos y carísimos. Hay ajedrezes carísimos, no sé, algunos de marca internacional que pueden valer 25,000 pesos, que no están al alcance de mucha gente. Los de cristal que son también. Bueno, esos son de adorno de casa, pero para las escuelas, ¿sí? Les compran un ajedrez de 300, 200 pesos y la primera clase van los niños y pierden una pieza. Entonces, antes de que los niños tengan este ajedrez de madera o de lo que sea, porque siempre les sucede, nos consta, todos los niños pierden una pieza, ya se desaniman, los papás los regañan, está incompleto. Entonces nosotros hacemos un ajedrez reciclable. Artesanal Reciclable, en donde les damos las piezas que pierden, porque quedan como si fueran fichapiezas
como si fuera una corcholata de un refresco. Y el niño puede jugar, a veces extra. Es normal que los niños pierdan las piezas. Entonces, si los niños son responsables y cuidan bien su tablero de ajedrez y desde chiquitos los tienen bien, con todas sus cositas, cuidan sus cosas, pues no van a perder las piezas, ¿verdad? No. Ahí en Casa del Lago estaba todo muy bien organizado. ¿Sí? Estaban todos los tableros en las mesas, hacían 20, 25, me tocó ver hasta 50 mesas. Pasaba uno caminando, volteaba a ver las mesas y era impresionante ver el club que tenía Mario Jiménez, ¿no? Los niños querían entrar, decían, ¿qué es esto? Y de repente veía en una mesa jugando a una persona en el club, ¿no? Sí. Y a veces querían entrar jugadores que Mario ya conocía y que se la pasaban jugando con un tablero afuera en Chapultepec, porque una cosa es los jugadores de afuera de Chapultepec, Claro. y otra cosa es los que estaban Están adentro tomando clases, compitiendo. compitiendo. O como cuando empezó Francisco Ramos, el ruso, allá en el centro de la Ciudad de México, que estaban en Plaza Solidaridad sentados afuera. En la Plaza de la Solidaridad. Y otra cosa es el club tan serio que tiene ahorita, ¿no? Así es. Bueno, Regina, ¿algún otro comentario? Me tocó conocer ese club. Bueno, también antes de terminar me gustaría también mandarle un saludo a Eremi, que es mi compañera en la que también estuvo en mi club de ajedrez. Y bueno, quiero comentarles que hagan su club de ajedrez también. ¡Hagan su club! Hagan su club de ajedrez. A Eremi, a Emiliano, su hermano, y a Saulito, que nos siguen en este canal. Ok, y a también sus papás. Y a sus papás, saludos a sus papás. Ajá. Como a todos los que nos están dando seguimiento, que nos se han suscrito a nuestro canal y que nos ven. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Gracias. Nos vamos a despedir. Esto fue Casa del Lago. Casa del Lago. Club Taller Club Taller. o Taller. Club Casa del Lago. Muy bien, amigos, entonces suscríbanse a nuestro canal, denle like al video, no olviden compartirlo y tampoco olviden de dejarnos sus likes y comentar aquí abajito. Así es, muchas gracias por vernos, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho y aquí estamos. Bye, gracias.